Lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos es tan absurdo, tan económicamente autodestructivo, tan contrario a cualquier lógica comercial básica, que si no estuviera sucediendo frente a nuestros ojos con datos verificables y consecuencias medibles, parecería la trama de una comedia negra sobre el colapso de un imperio. Donald Trump, en su segundo mandato, ha desatado una guerra arancelaria que ya supera el $1.400.000.000.000 en importaciones afectadas para abril de 2025, comparado con los 380.000 millones de su primer mandato. Y el resultado no es el renacimiento industrial que promete, no es la protección del trabajador estadounidense que pregona, no es la victoria comercial que celebra. El resultado es la destrucción sistemática de las cadenas de suministro que mantienen funcionando a la economía estadounidense, el encarecimiento brutal de todo lo que compran los consumidores americanos y la aceleración del declive imperial que Washington intenta desesperadamente revertir. Déjame explicarte exactamente qué está pasando, por qué es tan devastador y, sobre todo, ¿por qué Trump se está disparando en ambos pies mientras cree que está atacando a China y México? He dedicado más de 4 décadas al estudio de la economía. He enseñado en las mejores universidades de Estados Unidos. He analizado crisis financieras, colapsos comerciales, guerras económicas. Soy profesor emérito de economía en la Universidad de Massachusetts Amherst. He estudiado cómo funcionan las cadenas de suministro globales, cómo se construyen los sistemas productivos integrados, cómo el comercio internacional se ha vuelto tan entrelazado que ya no puedes atacar a un país sin atacarte a ti mismo. Y te puedo decir con absoluta certeza que lo que Trump está haciendo no tiene precedentes en su escala de autodestrucción desde la ley Smoot-Hawley de 1930 que profundizó la Gran Depresión. Estamos presenciando en tiempo real cómo un imperio se desmantela a sí mismo por negación, por arrogancia, por una incomprensión fundamental de cómo funciona la economía global en el siglo XXI. La tesis es brutal y está respaldada por todos los datos disponibles. Trump ha impuesto aranceles del 25% a México y Canadá, del 10% base a casi todos los países con tarifas específicas que van del 27% para India hasta el 145% para China, según la estructura anunciada en lo que él llamó el Día de la Liberación del 2 de abril de 2025. Ha eliminado la exención de minimis que permitía paquetes pequeños de comercio electrónico entrar sin aranceles. Ha duplicado los aranceles al acero y aluminio al 50%. Y cada una de estas medidas, absolutamente cada una, está golpeando más fuerte a las empresas estadounidenses y a los consumidores estadounidenses que a los países que supuestamente está castigando. No es teoría, no es especulación, son las propias empresas americanas las que lo están reportando en sus informes financieros, son los estudios de instituciones como FEDEA, como el Instituto Peterson, como la Reserva Federal, los que lo confirman con números implacables. Pero esto es lo que casi nadie entiende porque Trump ha logrado vender una narrativa completamente falsa. Cuando Trump dice que México pagará los aranceles, está mintiendo deliberadamente o no entiende cómo funcionan los aranceles. Un arancel es un impuesto que paga el importador estadounidense cuando el producto cruza la frontera. No lo paga el exportador mexicano, no lo paga el gobierno mexicano. Lo paga la empresa estadounidense que trae ese producto, y esa empresa hace una de dos cosas: o absorbe el costo reduciendo sus márgenes de ganancia y eventualmente quebrando, o traslada el costo al precio final que paga el consumidor estadounidense. En la encuesta de Kima de 2025, el 80% de las empresas estadounidenses reportaron que transferir el costo al consumidor es una de las estrategias más comunes. Es decir,
Cuando Trump impone un arancel del 25% a México, lo que realmente está haciendo es aumentar los precios en un 25% para los estadounidenses que compran productos mexicanos. Es un impuesto disfrazado de dureza contra el extranjero. Y aquí viene lo verdaderamente demoledor. Las cadenas de suministro modernas no funcionan como en 1950. Ya no hay un producto que se fabrica completamente en un país y se vende en otro. Lo que hay son redes productivas globales donde un solo producto cruza múltiples fronteras antes de llegar al consumidor final. Toma el caso de la industria automotriz. En enero de 2025, Trump anunció aranceles del 25% a automóviles y piezas de México y Canadá, y tuvo que dar una exención de un mes después de hablar con los directores ejecutivos de Ford, General Motors y Stellantis, porque estos le explicaron, probablemente con gráficos y dibujos para que lo entendiera, que sus cadenas de suministro cruzan las fronteras de Estados Unidos, Canadá y México múltiples veces. Una pieza de un motor puede fabricarse en Michigan, enviarse a Ontario para ensamblaje parcial, cruzar a México para soldadura, volver a Estados Unidos para pintura, regresar a Canadá para instalación final. Cada vez que cruza una frontera con un arancel del 25%, el costo se acumula. Al final, el automóvil que se vende en un concesionario de Texas puede haber pagado aranceles 3, 4, 5 veces sobre diferentes componentes del mismo vehículo. El resultado es matemáticamente inevitable. Los precios suben brutalmente. El Consejo de Relaciones Exteriores proyecta que los precios de la gasolina podrían aumentar hasta 50 centavos por galón en el Medio Oeste debido a los aranceles del 10% sobre importaciones de energía de Canadá, que es el mayor proveedor de energía de Estados Unidos, con el 61% de las importaciones de crudo en 2021. La empresa canadiense Irving Oil emitió un comunicado en febrero de 2025 señalando que la mayoría de los productos refinados en su refinería de St. John están destinados al mercado estadounidense y que este arancel resultará en aumentos de precios para sus clientes en Estados Unidos, no para los canadienses, para los estadounidenses. Trump está aumentando el costo de la energía para su propio país. Déjame darte más ejemplos concretos con nombres y números que puedes verificar. Kimberly-Clark, la empresa que fabrica pañales, papel higiénico, toallas de papel, reportó en abril de 2025 que los aranceles le costarían $300 millones, 2/3 de los cuales provendrían de aranceles a las importaciones procedentes de China. Crocs, la icónica marca de calzado, reportó un aumento de inventario de alrededor del 8% al cierre del tercer trimestre debido casi en su totalidad al impacto de los aranceles en dólares. Target, la cadena de tiendas, reportó que las ventas y los beneficios cayeron durante el crucial trimestre de vacaciones porque los clientes frenaron el gasto y habrá una presión significativa sobre los beneficios de la compañía a principios de 2025 debido a los aranceles y otros costos según declaraciones de su consejero delegado Brian Cornell. Best Buy advirtió que prevén que los proveedores de toda su gama de productos repercutirán en cierta medida los costos arancelarios a los minoristas, por lo que es muy probable que se produzcan subidas de precios para los consumidores estadounidenses. Estas no son empresas chinas, no son empresas mexicanas. Son empresas estadounidenses icónicas que emplean a cientos de miles de trabajadores estadounidenses y que están siendo golpeadas por las políticas de su propio gobierno. Y lo más perverso es que Trump vende esto como protección a los trabajadores americanos cuando en realidad está destruyendo sus empleos. Williams-Sonoma, la cadena de muebles, ya había anunciado en 2020 sus planes de reducir su producción en China del 50 al 23% en 2025,
usando en su lugar proveedores de Vietnam, India y Malasia. Suena bien, ¿verdad? Diversificación de la cadena de suministro, menos dependencia de China. Pero aquí está el problema. Esa diversificación toma años, requiere inversiones masivas en nuevas instalaciones, en nuevos contratos, en logística completamente rediseñada. Y mientras tanto, los aranceles ya están en vigor, los costos ya están subiendo, los márgenes ya están desapareciendo. Y aquí viene la capa del boomerang competitivo, que un estudio de FEDEA publicado en 2025 documenta con precisión científica. Jorge Alonso Ortiz del ITAM y José María Darrocha de la Universidad de Vigo crearon un modelo de equilibrio general que enlaza 77 países y 11 sectores para cuantificar el impacto del shock arancelario de Trump. Y los resultados son devastadores para Estados Unidos. En el escenario más severo, que mantiene el 10% general, eleva al 25% el gravamen a Canadá y México, a un 15% el de la Unión Europea y a un 145% el que afecta a China. El PIB global se contrae un 3.38%, pero el PIB estadounidense se contrae un 3.78%. Estados Unidos termina siendo la economía que más reduce su grado de apertura y su PIB, mientras sus socios y rivales ocupan el espacio que deja libre. El estudio lo dice literalmente: Estados Unidos se pega un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque en un sistema de producción tan imbricado como el actual, cuando un componente se encarece en la frontera estadounidense, los sobrecostos se propagan por todas las cadenas de suministro internacionales, llegando a sectores que ni siquiera exportan directamente a Estados Unidos. Es el efecto dominó multiplicado por millones de transacciones. Canadá, China, México y la Unión Europea pierden entre medio y casi 3/4 de punto porcentual de renta, pero Estados Unidos pierde más. Y no es porque los otros países no sufran, es porque Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de cadenas de suministro que él mismo está dinamitando. Déjame explicarte esto con el caso de la industria aeroespacial, que es particularmente revelador. La Asociación de Industrias Aeroespaciales advirtió que los aranceles de hasta el 10% en productos importados incrementarán los costos para un sector que ya enfrenta desafíos derivados de la pandemia de COVID y una cadena de suministro frágil. Esta industria ha sido históricamente un pilar clave en las exportaciones de Estados Unidos, contribuyendo a reducir el déficit comercial del país en más de 100.000 millones de dólares anuales. Empresas como Boeing dependen de componentes que vienen de docenas de países. Motores fabricados en Reino Unido, sistemas electrónicos de Francia, materiales compuestos de Japón, piezas de aluminio de Canadá. Cada uno de esos componentes ahora lleva un arancel. El costo de fabricar un avión en Estados Unidos ha subido dramáticamente, no porque Boeing haya decidido subir precios, sino porque su propio gobierno ha encarecido todos los insumos que necesita para producir. Y aquí está la ironía que debería hacer llorar de risa si no fuera tan trágica. Trump dice que quiere reindustrializar Estados Unidos, que quiere traer de vuelta las fábricas, pero para reindustrializar necesitas materias primas, necesitas componentes, necesitas maquinaria, y Estados Unidos no produce la mayoría de esas cosas. Los aranceles del 25% al acero y aluminio bajo la sección 232 que se restablecieron el 12 de marzo de 2025 han alterado las cadenas de suministro en construcción y fabricación de automóviles. Las empresas estadounidenses que querían construir nuevas fábricas ahora enfrentan costos de construcción mucho más altos porque el acero es más caro. Las empresas que querían fabricar productos en Estados Unidos ahora enfrentan costos de materias primas que los hacen no competitivos globalmente.
Kimberly-Clark intentó la sustitución de importaciones de insumos para sus operaciones de fabricación en Estados Unidos con el fin de aprovechar las tasas arancelarias más bajas. Pero resulta que muchos de esos insumos simplemente no se producen en Estados Unidos o se producen a escalas tan pequeñas que no pueden satisfacer la demanda de una empresa grande. El resultado es que estás atrapado. Si importas, pagas aranceles brutales. Si intentas producir localmente, no encuentras proveedores o los encuentras a precios prohibitivos. Estás destruyendo la competitividad de tus propias empresas. Y ahora déjame mostrarte la capa de la respuesta global que está acelerando el aislamiento de Estados Unidos, porque los otros países no se están quedando sentados viendo cómo Trump les impone aranceles. Están respondiendo con aranceles propios y están construyendo alianzas que excluyen a Estados Unidos. China está imponiendo aranceles de hasta el 15% a una amplia gama de exportaciones agrícolas estadounidenses clave, incluidos el pollo, el cerdo, la soja, el sorgo y la carne de vacuno. También amplió el número de empresas estadounidenses sujetas a controles de exportación y otras restricciones. Canadá anunció que impondría aranceles a más de $100,000 millones de productos estadounidenses en el transcurso de 21 días. México dijo que respondería con sus propios aranceles de represalia. Y lo más significativo, el 30 de marzo de 2025, China, Corea del Sur y Japón llegaron a un acuerdo en una reunión de altos funcionarios de comercio para fortalecer sus lazos comerciales, incluyendo la cooperación en la cadena de suministro, en respuesta a los aranceles de Trump. 3 de las economías más grandes de Asia están formando un bloque comercial específicamente para contrarrestar a Estados Unidos. Trump cree que está ejerciendo poder, pero lo que realmente está haciendo es empujar al resto del mundo a unirse contra Estados Unidos. La Reserva Federal lo está viendo en los números macroeconómicos. En marzo de 2025, la Fed redujo su previsión de crecimiento para 2025 del 2.1 al 1.7%. La OCDE proyectó una caída al 2.2% en 2025 y al 1.6% en 2026. La Reserva Federal también aumentó las expectativas promedio de inflación del 2.5 al 2.7%. Es decir, crecimiento más bajo e inflación más alta simultáneamente. Eso es estanflación, la peor combinación posible para una economía. El Instituto Peterson de Economía Internacional estimó que si el arancel del 25% sobre productos de México y Canadá se mantiene hasta 2029, reduciría el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en $200,000 millones. Según el Budget Lab de la Universidad de Yale, los hogares estadounidenses perderían aproximadamente $1,200 en poder adquisitivo. 2/3 de las importaciones de verduras de Estados Unidos provienen de México, así que se prevé que los precios de los comestibles aumenten significativamente. Pero aquí está la capa más profunda que revela la verdadera naturaleza de lo que está pasando. Esto no es un error, no es incompetencia accidental. Es la lógica inevitable de un imperio en declive que ya no puede competir por calidad, por innovación, por eficiencia y que recurre a la coerción como último recurso. Trump promete aranceles del 100% a cualquier país que desafíe el dólar, amenaza con sanciones a cualquiera que comercie con los BRICS, impone barreras comerciales cada vez más altas porque en el fondo sabe, aunque no lo admita públicamente, que Estados Unidos ya no puede ganar en un mercado libre y abierto.
Durante décadas, Estados Unidos predicó el libre comercio, presionó a otros países para que abrieran sus mercados, usó el FMI y el Banco Mundial para imponer políticas neoliberales de apertura comercial. ¿Y por qué? Porque cuando Estados Unidos era la economía más competitiva del mundo, el libre comercio lo beneficiaba. Pero ahora que China fabrica más barato y mejor, ahora que México se ha vuelto más eficiente en manufactura, ahora que las cadenas de suministro globales se han diversificado, Estados Unidos ya no puede competir. Entonces recurre al proteccionismo, a los aranceles, a las amenazas. Es el comportamiento clásico de un imperio en pánico. Y lo más trágico es que no va a funcionar. Un estudio de Nomura Holdings estimó que la eliminación de la exención de minimis de Estados Unidos para bienes chinos ralentizaría el crecimiento de las exportaciones chinas en 1.3 puntos porcentuales y el crecimiento del PIB en 0.2 puntos. Suena significativo hasta que te das cuenta de que China está creciendo alrededor del 5% anual. Una reducción de 0.2 puntos es molesta pero manejable. Mientras tanto, Estados Unidos está contrayendo su propio PIB en casi 4 puntos porcentuales en el escenario severo. China pierde 0.2, Estados Unidos pierde 4. ¿Quién está ganando esta guerra comercial? Déjame darte los escenarios de hacia dónde va esto porque ninguno es bueno para Estados Unidos. El primer escenario es un retroceso parcial y caótico. Trump, enfrentado a la realidad de que sus aranceles están destruyendo la economía, empieza a dar exenciones caso por caso, como ya hizo con la industria automotriz. Pero esto genera un sistema completamente arbitrario, donde las empresas con mejores conexiones políticas consiguen exenciones y las que no tienen cabilderos en Washington quiebran. Es corrupción institucionalizada disfrazada de política comercial. Este escenario tiene una probabilidad media, quizás 35%, y el resultado es una economía estadounidense más débil, más dependiente del favoritismo político, menos competitiva globalmente. El segundo escenario es una espiral de represalias que el estudio de Fedea advierte que duplicaría previsiblemente los daños, como enseñan los precedentes históricos de los años 30. Cada país responde a los aranceles de Trump con sus propios aranceles. Estados Unidos responde a esos aranceles con más aranceles. Se forma un círculo vicioso donde el comercio global se contrae dramáticamente, entramos en una recesión global severa, quiebran empresas por millones, el desempleo se dispara. Este escenario tiene una probabilidad de 30%. Y las consecuencias serían devastadoras para toda la economía mundial, pero especialmente para Estados Unidos, que es el más integrado en cadenas de suministro globales. El tercer escenario es el realineamiento permanente del comercio global, excluyendo a Estados Unidos. Los países forman bloques comerciales regionales que deliberadamente evitan a Estados Unidos. China, Japón y Corea del Sur profundizan su integración. Los BRICS aceleran su sistema de pagos alternativo. Europa negocia más acuerdos con Asia y África. México se vuelve más hacia China y menos hacia Estados Unidos. Al final, Estados Unidos termina comercialmente aislado, con acceso limitado a mercados globales, con cadenas de suministro más costosas y menos eficientes. Este escenario tiene una probabilidad de 25% y el resultado es un declive acelerado de la posición estadounidense en la economía global. El cuarto escenario es el más oscuro y el que más me preocupa. Estados Unidos, desesperado por mantener su hegemonía que se desvanece, escala de aranceles a confrontación militar, provoca un conflicto sobre Taiwán, intensifica tensiones con Rusia, usa su poder militar para intentar forzar acuerdos comerciales. Este escenario tiene una probabilidad menor, quizás 10%, pero las consecuencias serían catastróficas para la humanidad entera.
Y ahora déjame conectar esto con tu vida porque esto no es economía abstracta, son los precios que pagas en el supermercado, es tu salario que no sube mientras la inflación se acelera, es tu empleo que está en riesgo si trabajas en una empresa que depende de comercio internacional. Si trabajas en retail, tus productos cuestan más y los clientes compran menos. Eso significa menos comisiones, menos horas, eventualmente despidos. Si trabajas en manufactura, tu empresa enfrenta costos de insumos más altos y no puede competir con empresas en otros países que no tienen esos aranceles. Si trabajas en agricultura y exportas a China, acabas de perder tu mercado, porque China está comprando de Brasil, de Argentina, de cualquiera que no sea Estados Unidos. El 80% de las empresas estadounidenses esperan un impacto significativo en la adquisición internacional según la encuesta de Kima de 2025. Eso significa que 4 de cada 5 empresas están reconfigurando sus cadenas de suministro, están buscando nuevos proveedores, están lidiando con costos más altos, están considerando despidos, las disrupciones en la cadena de suministro, los riesgos de cumplimiento regulatorio que cambia cada semana, los riesgos de calidad cuando tienes que cambiar de proveedores rápidamente. Todo esto genera ineficiencia, genera costos, genera estrés para las empresas. Y para el consumidor estadounidense promedio, significa que tu poder adquisitivo se está erosionando mes a mes. Los $1,200 que el Budget Lab de Yale calcula que perderás no desaparecen de una vez, desaparecen gradualmente. $5 más cada vez que llenas el tanque de gasolina. $10 más en la factura del supermercado, $20 más cuando compras ropa, $50 más cuando compras un electrodoméstico. Se acumula y al final del año has perdido $1,200 de poder adquisitivo mientras tu salario probablemente no ha subido o ha subido menos que la inflación. Permíteme recapitular lo que hemos cubierto porque es crucial que entiendas la magnitud del error que Trump está cometiendo. Primero, el mecanismo de los aranceles. No son pagados por China, no son pagados por México, son pagados por empresas estadounidenses que los trasladan a consumidores estadounidenses. Es un impuesto disfrazado de dureza contra extranjeros. Segundo, las cadenas de suministro modernas. Están tan integradas que no puedes atacar a un país sin atacarte a ti mismo. Un producto cruza fronteras múltiples veces, cada arancel se acumula, el costo final es exponencialmente más alto. Tercero, la respuesta empresarial. Las empresas estadounidenses están reportando costos de cientos de millones de dólares, están reduciendo márgenes, están subiendo precios, están considerando despidos. No es teoría, está en sus informes financieros públicos. Cuarto, el impacto macroeconómico. El PIB de Estados Unidos se contrae más que el de los países que supuestamente están siendo castigados. La Reserva Federal ha reducido proyecciones de crecimiento y aumentado proyecciones de inflación. Es estanflación, la peor combinación posible. Quinto, la respuesta global. Los países no se están sometiendo, se están uniendo contra Estados Unidos, están formando bloques comerciales que excluyen a Washington, están acelerando alternativas al dólar y al sistema financiero occidental. Sexto, los escenarios futuros. Todos implican costos severos para Estados Unidos. Ninguno resulta en la reindustrialización mágica que Trump promete. El más probable es un declive acelerado de la competitividad estadounidense. La idea central es esta: cuando un imperio en declive recurre a la coerción económica porque ya no puede competir por mérito, cuando impone aranceles brutales a sus propios socios comerciales porque teme la competencia, cuando destruye deliberadamente las cadenas de suministro que mantienen funcionando su economía, porque no entiende cómo funciona el comercio moderno, no está demostrando fortaleza, está acelerando su propia caída. Trump cree que está protegiendo a Estados Unidos, pero en realidad está aislándolo,
encareciéndolo, debilitándolo, se está pegando un tiro en el pie y llamándolo victoria. Si este análisis te ayudó a entender por qué los precios están subiendo, por qué las empresas están sufriendo, por qué la economía se está desacelerando a pesar de todas las promesas de Trump, compártelo, porque la narrativa oficial es mentira y alguien tiene que decir la verdad. Y déjame tu perspectiva en los comentarios. ¿Ves el daño que los aranceles están causando en tu vida cotidiana? ¿Entiendes por qué esto no puede terminar bien para Estados Unidos? Mantente alerta, mantente informado.